Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Con sal no se gobierna. 10 con... señores, son las 10 de la noche. Con un minuto. Aquí inicia el gobierno de la noche. Escúchame que tú estás iniciando el programa, pero la cosa de Gilbert no tiene madre. Sí. Gilbert está diciendo algo fuera del aire y lo termina de decir en el aire. No, soy porque, yo. Vamos Soy a yo poner en lo que contexto dije. lo que Vamos a Gilbert ponerlo- dijo. Vamos a ponerlo en contexto. Ahí va. Gilbert Vamos a ponerlo en estaba contexto. comentando que a los foques, que es el que está de moda Sí, ahora, a los foques. Vamos a ponerlo en Miren, contexto. son, ese Y yo- tal foque, hay que ver esas entrevistas. A los Entrevistas foques. mejor que nosotros los Mire, periodistas. señores. No. No, Más que nosotros yo no no. creo. No. Sí, No, espera, sí, no, sí, más que sí, sí. nosotros no. El que está más pegado no, a los está foques. pegado, pero no más que nosotros. Entrevistó el Mayimbe, entrevistó Ok, pero a tú lo Luis puedes entrevistar al Abinader, Mayimbe. que es a lo que ¿Y se tú? refiere, y le preguntó. Él es un periodista. Pero es que. Yo cogí piña en la UAS Y tú también. pero... casi 5 años. Entonces, no. Luzón no es es igual. profesor de periodismo. Sí, Tú pero- eres un maestro escribiendo. Pero ¿quién? Tú eres un ¿Cuál articulista. está más pegado? Óyeme una cosa. Pero es que una cosa. Espérate, que sea otra cosa. Tú eres un articulista Ajá. de mayor prestigio de este país. Ajá. Roberto es un comunicador reconocido. A los Luzón es foques, maestro, repítelo. Luzón- No, tranquilo. Luzón es No, un pero profesor repite. de periodismo. Profesor de Adelaida. Sí, de Adelaide. Incluso. sí. No tengo el privilegio de que me haya dado clase a mí. Pero óigame una cosa. Por suerte para él. No. pero este muchacho. Pero qué malo. Porque Gilbert, yo te conozco, tú eres un carpetoso. Pero claro, yo tiraba piedra en la UAS. Tú te robaste una urna. A propósito de eso, debo decirte que él es de los jóvenes A los foques. inquietos, que hay que reconocerlo. Ese muchacho es inquieto. Sí. Tiene un nuevo estilo, una nueva metodología de entrevistar a las personalidades. Pero Como entonces, entrevistan los jóvenes, Sí. como los jóvenes preguntan a los foques, claro, limpio. Llevó a Luis Abinader, como ha llevado el Mayimbe. Saludos, don Osiris. ¿Cómo está usted, don Gilbert? Saludos, ¿cómo está usted? Nos Como alegra que se haya reincorporado. Pero ven acá. Pero tú sabes lo que es Ven acá, pero tú sabes Osiris- que es lo chulo, que Osiris nada no más llegó don- fácil. Nada más don Osiris. O sea, saludos, don Osiris. Espérate que no pude mirar Es que hacia no la te derecha había porque visto a ti, tú no estabas en la había derecha. Oscar. Llegó Oscar Oscar Reyes, ¿qué se llama? Oscar, ¿cómo Ay, es? no, Oscar Oscar Valdés. Valdés. sí. Oscar Valdés. Decíamos, don Tengo Osiris. tu pizza por ahí. Decíamos, don Osiris. Pero como que disminuyó de estatura hoy. continúa el análisis Espérate, que tú estás haciendo porque Sí. es muy importante. Sobre los señores. foques, que yo estoy Sí. guapo con él porque no me ha llevado Osiris todavía. Ah, bueno. No, Él lo pero llevará. A los foques lleva a Osiris de León, que tiene muchas cosas que aportar Él lo llevará. a los Pero yo jóvenes. Te voy a decir una cosa cuando termine Sí, Gilbert. y él Adelante, lo llevará. Gilbert. Y debo decirte que él, de acuerdo a la nueva comunicación que se está haciendo, las nuevas entrevistas que se está haciendo, porque todo lo que estamos aquí sabemos que el periodismo cambió, las redes sociales hicieron cambiar el periodismo. Cambiaron hasta la forma de entrevistar. Ya las entrevistas serias no se usan, señores. Ya las entrevistas tienen un toque diferente. Pero sin dejar de Eh, tocar la profundidad. no, porque esa es otra cosa, No, porque esa pero es otra espérate, cosa. pero pon esa parte que Esa es es otra importante. cosa, porque cuando tú le haces una pregunta, por ejemplo, como la que hace él a los foques, tú entras en profundidad. No, puede ser que entre en profundidad, pero Sí. también hay otro elemento que no se Claro. puede confundir y es la superficialidad. Claro. Sí, porque va, Porque, va- o sea, claro. tú puedes tener un estilo de entrevistar, Sí. que yo estoy de acuerdo contigo, Sí. que ya eso ha variado un porque una tanto. cosa trae la otra. Pero tú puedes con una entrevista, con una pregunta aparentemente que puede parecer tonta, meter a un personaje en la Pero profundidad. eso es Claro, estratégico. claro. Eso es estratégico. Claro, Pero otra estratégico. cosa es la superficialidad, porque he visto entrevistas de muchachas muy hermosas están siempre en la televisión y se pierden de un personaje al que le pueden sacar provecho. Claro. Se pierden esencias Y eso es por el fundamentales desconocimiento. de información porque no saben hacer Por el preguntas. desconocimiento. Pero, Pero- tú me tienes desesperado. pero ¿Qué fue lo que entonces- le preguntó a Luis Abinader? Pero, por Dios? sí, pero miren, Pero el análisis que está haciendo es importante. Pero vamos lo a dejar que Gilbert lo que estoy termine, diciendo entonces. es que, señores, yo tengo 3 adolescentes. 3. Ya son jóvenes. Y los 3 están con el celular mirando lo que a los foques te entrevistan. Yo tengo 3 adultos. Pero Oigan está bien, cómo que va la cosa, señores. Es por ahí. Y tú ves la gran cantidad de visitas. Pero- y pero- son de 100,000, Pero está 200,000, bien, 400,000 Gilbert. visitas. Pero espérate. Vamos a ver quiénes siguen ese tipo de personas. No. Porque eso es importante. Porque es un mercado que tú no lo puedes obviar. Espérate. No se puede obviar. Pero es lo que nosotros siempre hemos dicho.
Yo tengo 50,000 seguidores, Ajá. pero ¿quiénes me siguen? Ok. Sí, pero Gilbert lo que eso está haciendo es un preámbulo Sí, para decir sí. otra cosa. Él no está Ok. defendiendo Bueno, necesariamente. No. Él está haciendo el Lo que te quiero preámbulo. dejar dicho es que figuras, artistas que conoce Osiris, conocemos todos. Como Fernando Villalona. Fernando Villalona, niños de 15 años que no conocen a Fernando Villalona ni oyen su música, a través de este muchacho la comienzan Ok, a escuchar de mira. nuevo. Entonces es como una introducción que él hace del pasado al presente y lleva a esos jóvenes a que lo escuchen. Pero él está llevando figuras políticas de alta categoría. Fue Abel Martínez, llevó a Hito Bisonó, ha llevado a Hipólito Mejía, que fue la primera del año. Me dijiste que llevaba a Abinader también. Llevó a Luis Abinader, pero con Luis Abinader hubo una pregunta que todo el mundo susurra por debajo, que no se le hace, porque son políticos que uno le tiene muchísimo respeto. Claro, Yo no sí. se la hago. No, Pero él le preguntó, hay cosas a las que donde no se puede llegar. él le preguntó a Luis Abinader, usted es un hombre como sin sal. La gente dice que usted es un hombre como sin sal. Y él le dijo que con sal no se gobierna. Y le preguntó por qué le dicen la otra expresión que le apodó Hipólito de que la Tayota. No, él no preguntó esa, no. O tú no la viste No, completa. no, Pero no, no. es que viene siendo lo mismo. No, ni yo se la pregunto. Si usted se pone a analizar, es lo mismo la Tayota Ni y yo- sin sal. ni yo se la pregunto. Pero ese tipo de cosas no se le dice a un No, yo no entrevistado. la pregunto Mire, esa. yo no soy periodista, pero se supone que cuando un periodista, un comunicador, un conductor de un espacio invita a un artista, a un político, a un empresario, a un líder sindical, social, ambiental, etcétera, lo lleva para sacar un provecho positivo para la sociedad. Claro. Es decir, si yo trato de hacerle a mi entrevistado una pregunta para ridiculizarlo, ya estoy perdiendo la perspectiva de la entrevista. Claro que sí, pero no Porque el solo. objetivo de la entrevista no es eso. No debe ser. Pero no debe además, ser. es un me dicen tanto- que usted cojea del pie derecho. Yo creo que eso no tiene elegancia. no, no, en una además de entrevista. eso, Bueno, permíteme, escúchame 30 ¿Cómo no? segundos para decir algo sobre eso. No, un chismano. No hay que imitarlo a él. Entonces, fíjate lo siguiente. Si una entrevista es algo como cuando tú invitas a alguien a tu casa. Claro. O sea, tú lo invitaste a tu espacio, esa es Claro. tu casa y él es tu Tú eres el invitado. anfitrión y le estoy En mi invitado. concepto, y que me digan lo que quieran, Claro. pero en mi concepto sobre tienes que hacer sentir la bien a tu entrevista y el invitado en tu entrevistado es que tú tienes que tratarlo con respeto. Pero Claro. no solo tratarlo con respeto. Con respeto, lógicamente que tú vas a hacer todas las preguntas que pueda obtener la información, todas las que tú puedas, pero en el marco del respeto. Pero en la misma Pero entrevista, don Osiris, breve, para reforzar eso que dice Héctor Luzón. En una ocasión, un arquitecto amigo mío me invitó a cenar a su casa. Te voy a invitar a cenar a mi casa este sábado. Digo, ¿cómo no? Ven con tu esposa. Perfecto. Y me llama 2 días antes de la cena y me dice, ¿tú te llevas bien con fulano de tal? Le digo, sí, ¿por qué? No, porque se me ocurre pensarlo, pero como ya yo te invité a ti, no sé si tú te llevas bien. Yo, no, pero espérate. Tú me estás invitando a tu casa y en tu casa tú tienes derecho a invitar a cualquier persona. Me dice, pero ya yo te invité a ti y no puedo invitar a alguien que te pueda hacer sentir mal a ti en mi casa. Bien. sí, Mira, sí. mira el criterio. un buen gesto, un Mira buen el gesto. criterio. Correcto. Dice, no, pero ya yo te invité a ti. Entonces, fue la primera vez que me pasó eso con alguien. Entonces, reforzando eso que tú dices, si tú invitas a alguien a una entrevista, Claro. se supone que tú lo estás invitando a tu casa, porque tu programa es tu casa. A tu casa. Y tu papel debe ser sentirlo bien. Tú vas a tratar de sacar la mayor información posible para beneficio de la sociedad, Exacto. no para ridiculizar al Exactamente. entrevistado. Incluso se te permite que sea incisivo. Claro, pero En ese- buscando una información de interés para la sociedad. Claro, en ese sentido. Era el Luzón, punto, era el punto donde iba precisamente qué se le está dejando a la sociedad cuando usted hace una entrevista, cuando participa en un programa. ¿Usted ha visto la entrevista de los foques? Yo lo he visto. Muy Y buena. de hecho, a él le hicieron una entrevista. Excelente. A él, el cocodrilo le hizo una entrevista y él no miraba al cocodrilo a los ojos. En el sentido que él bajaba la cabeza. Y Alofoque es un muchacho que tiene mucha influencia hoy en día en Roberto, nuestra lo que sociedad. pasa con eso. Pero perdona, tiene mucha influencia hoy en día en la juventud. Pero yo te voy a decir una cosa. A lo que hoy en día se aplauden, a mí no me gustaría que sean las personas que puedan influenciar le voy a a un informar a hijo mío o a ustedes una hija mía. Que, Yo lo siento por ejemplo, mucho. Fernando Villalona, oiga Yo esto, lo don siento Osiris. mucho. Fernando Villalona, yo nunca en mi vida había visto que le hicieron una entrevista tan buena como se la hizo. Primero, para comenzar, don Osiris, que
yo no sabía, y conozco a Fernando Villalona y somos amigos, que su papá era bolerista. Don Ángel Cabito, su papá era bolerista. Entonces, yo decía, pero eso nunca se lo habían preguntado. Fernando Villalona nunca había dicho eso, que su papá era bolerista y que no decolló, quizás porque no recibió la oportunidad, pero que en toda la línea noroeste el tipo cantaba en bares, en qué sé yo. Y qué. no se sabía, sí. Y eso no se Ahí sabía. habló también de los ¿Usted ve a Don Osiris? que él Pero gastaba tú en sabes droga quién también. es Ahí fue un que buen habló. Y entrevistador. ahí, escúcheme, Osiris, ahí se supo que él dijo, Fernando Villalona, cuando entraron en cuestión de la droga con mucha profesionalidad, que él llegó a gastar más de 60 millones de pesos en droga. ¿Por qué? Porque el diario consumía 8 mil pesos. 8 y 10 mil pesos. 8 y 10. Y que se dio más de 2.000 mujeres. Bueno. Miren, pasamos con Ahí lo algunas de las felicito. principales A informaciones. los Foques es el mejor Antes- entrevistando. Antes, yo creo que no. Antes de, Yo creo que de sí. irnos a la pausa. Hay que darle su mérito. Sí, lo tiene. No, pero yo no he dicho lo su contrario. mérito. Yo no he dicho lo ¿Usted contrario. quiere pero que su estamos- programa, No, ¿cómo no es se llama? necesario, no es necesario. El que usted dirige. No es necesario, tranquilo. No hay Apuesto problema. que si usted lleva los foques ahí No, no o es asume su necesario. estilo, No, se no es pega. necesario, no es necesario. Yo soy de la persona que mantengo mi ¿Tú posición. no estás de acuerdo con Tengo mi la criterio. entrevista que le hace? Son O sea, excelentes Mira, tocayos. le voy a recomendar una canción de Cani García, que por cierto salió en estos días, donde ella habla de preguntas tan por encima que hasta la asustan. Entonces hay que tenerse cuidado. Ustedes son periodistas profesionales y ustedes saben de lo que se Sí, está pero hablando. tú no puedes relegar de tu generación. Pero porque es él que es tu yo generación. no estoy relegando. Y son más pero o yo menos no la tengo que misma edad. seguirlo. No tengo que seguirlo. No tengo que Oye, seguirlo. esa No es tengo tu que seguirlo. generación. No, Pero no por generación, tengo que no. seguirlo. No, es Yo que te- no lo está haciendo bárbaro. mal. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ni está ridiculizando a Pero nadie. yo no estoy diciendo que lo está haciendo mal, pero no lo sigo, simple y llanamente. pero es tu problema. Es mi problema. Pero Ok, definitivamente es un problema. personaje porque le estamos dedicando la Claro que introducción sí. del gobierno A de los la noche. Foques y Roberto tienen la misma edad. Ya llevamos 20 minutos Para con él. terminar y que nos vayamos ya Sí. a la pausa. Ya llevamos 20 Yo minutos creo con él. que lo que Roberto está planteando es que cuando tú tienes la oportunidad de protagonizar en un medio de comunicación, debe hacerlo con la mayor altura posible, con la mayor elegancia posible. Que la generación que va paralela contigo y las posteriores digan, eso estaba bien, eso valía la pena, eso de caché. Yo no creo que él esté renegando de eso, sino De simplemente ninguna manera. diciendo, mira, cualquier cosa que vayamos a hacer en la sociedad, hagámosla con tanta elegancia, con tanta formalidad, que mañana todos hablen bien de eso, aunque no la hayan conocido. Le salvó el científico de la Se patria. salvó, sí. Dale que tú. Vamos a la noticia. Lo líderes. sacó. Vamos a la noticia. Vámonos con noticias. El Consejo Superior del Ministerio Público suspendió al procurador fiscal titular de la provincia de Barahona, magistrado Iván Ariel Gómez Rubio, y en su lugar nombró de manera interina al magistrado Wellington Matos Espinal. La Dirección de Comunicaciones y Prensa de la Procuraduría General de la República informó que la Inspectoría General del Ministerio Público está apoderada de una investigación sobre supuestas irregularidades cometidas por el magistrado Gómez Rubio en el cumplimiento de sus funciones, por lo que, en virtud de dicha investigación, procedió a solicitar al Consejo Superior suspenderlo para continuar con el proceso de investigación. Y fue identificado como Francisco Estrella, el agente de seguridad de Cariventur, quien dio muerte este martes a su compañera sentimental y luego se suicidó con el arma de fuego que portaba, según informó un ejecutivo de esa empresa. El presidente Danilo Medina se reunió este martes con su homólogo español Pedro Sánchez en el marco de una visita oficial a República Dominicana, siendo esta la primera de un presidente del gobierno español en 23 años. Durante el encuentro realizado en el despacho presidencial del Palacio Nacional, ambos gobernantes abordaron temas de interés común por casi una hora con el objetivo de renovar los lazos de amistad y cooperación que une a República Dominicana y España. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Al regreso, el comentario de don Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. 10:16. Continuamos en el gobierno de la noche. Don Héctor Luzón, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a todos mis compañeros de este gobierno de la noche de la Z101, a Osiris de León, Roberto Valenzuela el Fiero, Oscar Valdés, también a Gilbert Guzmán, a Valentín Pérez
y a todos los muchachos de las cámaras, José Mel y también a Félix y Marianita en los controles. Y un saludo que a Osiris sí lo olvidaba ayer, pero a mí no se me va a olvidar hoy. Es a toda la gente que escuche el gobierno de la, Sí, de la noche, pero de la lo recordé a Z. tiempo. Así luego recordé a tiempo, lo retomé, luego lo rectificó. Se me estaba olvidando Sí, la gente. lo que ¿no? demuestra que fue un olvido. Sí, Fue sí, simplemente, involuntario, involuntario. exactamente, simplemente un olvido. Bueno, señores, aparte de la situación que Dice ustedes... el refrán que recordar a tiempo. saber es recordar a Saber es tiempo. recordar a tiempo. Dicen eso de la gente. Pues bueno, señores, aparte de esta situación que como se sabe sigue en Venezuela y toda esta situación política, esta vorágine política respecto a Venezuela y este tipo de cosas, hay una situación bastante curiosa que se dio en Estados Unidos y que preocupó a Colombia y al propio tiempo provocó unas declaraciones del canciller colombiano Holmes Trujillo. Pues resulta que el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dejó ver una libreta donde tenía algunas anotaciones. Y entre esas anotaciones decía 5,000 tropas a Colombia. Oiga esto, 5,000 tropas a Colombia. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, de Donald Trump. Pues esto creó revuelo tremendo porque alguien vio estas anotaciones y las hizo públicas. Y eso fue a retumbar a la propia Colombia. Y hoy ese canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que Estados Unidos no le ha planteado al gobierno de su país el envío de soldados. Entonces, eso fue después que vieron esa anotación en la libreta de ese asesor de seguridad. Y planteó claramente el canciller colombiano. No lo han planteado, dijo él en rueda de prensa, porque tuvo que hacer una rueda de prensa, porque hubo un cuestionamiento al gobierno colombiano. Dice, si en algún momento el gobierno de los Estados Unidos ha pensado, no le ha planteado a Colombia esa posibilidad de aumentar su presencia militar en el país. Entonces, en la anotación de esa libreta de Bolton, se leen dos inscripciones. La primera que dice, Afganistán, bienvenida a las negociaciones de paz con los talibanes. Mientras que la segunda dice, 5,000 tropas a Colombia. Fueron las dos anotaciones que se vieron ahí en esa libreta de ahí, anotando a mano el asesor de seguridad de la Casa Blanca. Escúcheme, lo que estamos hablando de periodismo, Gilbert. Sí. Eso es un buen periodismo de Claro. quien logró captar esas imágenes. Sí, pero mire, usted sabe que Excelente. algo exactamente igual, pero lógicamente salvando el hecho histórico y salvando el acontecimiento y los personajes. Algo igual fue lo que destapó el Watergate. Fue así. Dos periodistas del Washington Post estuvieron en una oficina y vieron un memorándum. Luzón, ¿Entiende? un Y de ahí se paréntesis, destapó todo. Un paréntesis breve. ¿Y usted cree que eso fue algo que alguien lo descubrió? Para mí que eso fue una estrategia. Bueno, Eso se dejó ver. Pudo ser. Se dejó ver, porque pero habría que con los ver- niveles de seguridad que se están manejando esa gente No, y con pero cualquiera hermetismo. deja ver una libreta también Sí, sin darse cuenta. pero recuerde que él llevaba la libreta prácticamente en una forma en que otro podía verla. Visible. Eso para mí fue una estrategia. Pudo Sí. haber tenido en el mundo de la Incluso- tecnología una agenda electrónica. Miren, yo vi la imagen de eso. Yo la vi en televisión. en una agenda amarilla. En una agenda amarilla. Una Una libreta amarilla de esa que uno usa así con líneas. Y déjeme decirle que se puede leer en la imagen lo que dice. Claro, porque Esa una, letra tan borrosa. no es una forma de presionar, ingeniero. Para mí que es una se ve- estrategia se para ve presionar, en inglés, Luzón. pero se ve. Y se ve el número, porque el número no tiene que ver con eso. Pues miren, esa es la situación. De todas maneras, esa anotación dice mucho. Y dice mucho cualquiera que sea, como tú dices, Valentín, aunque sea así como tú lo planteas, también sería preocupante, porque habría que ver una actitud entonces de los Estados Unidos. Bueno, aquí la Internacional Socialista, ustedes saben que ha estado reunida. El presidente de la República fue que encabezó la apertura de ese cónclave internacional, de este organismo que agrupa a los partidos socialdemócratas del continente. Y realmente, bueno, con la presencia precisamente también que llegó en el día de hoy del presidente español Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español Pedro Sánchez.
y allí hubo discursos y hubo decisiones. Una de las decisiones fue excluir al Frente Sandinista de Liberación Nacional de la Internacional Socialista, porque se entiende que no ha estado cumpliendo con los principios básicos de esa institución y por la situación de represión y muertes que se han dado en Nicaragua. Eso como parte de ese proceso. Pero además hubo una declaración que se le llamó Declaración de Venezuela, en la que este organismo internacional pues solicita elecciones libres urgentes en ese país. Pero algo importante, a pesar de que ellos arremeten contra Nicolás Maduro y fundamentalmente el presidente español también le llamó tirano en sus declaraciones en el día de hoy, hay que decir que la Internacional Socialista como tal, como organismo internacional que agrupa esos partidos socialdemócratas, a pesar de todas esas cosas que dijo de Nicolás Maduro, planteó muy claro que sin embargo ellos no están a favor de ningún tipo de intervención en ese país. Eso lo dejó claro la Internacional Socialista. Es decir, ellos tienen sus diferencias con Maduro, pero no están de acuerdo con que, por ejemplo, Estados Unidos decida o intervenga militarmente a ese país. Es decir, ahí ellos entonces reafirman su principio democrático, porque si dicen lo contrario, entonces ya ellos, digamos que se saldrían de lo que son precisamente los dictámenes de esa institución, de esa organización internacional, de la que precisamente Peña Gómez fue uno de los fundadores y fue presidente para América Latina y el Caribe de esa institución, posición que hoy ostenta el actual presidente del Partido Revolucionario Dominicano y canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado. Es decir, que esas son algunas cápsulas que nosotros estamos estableciendo de la reunión de la Internacional Socialista, que de hecho ante una coyuntura como la que se está viviendo en Venezuela, no podía dejar de lado esa crisis que se vive en ese país, que por cierto, si no recuerdo mal, Carlos Andrés Pérez, el fenecido expresidente de Venezuela, fue miembro de la Internacional Socialista como parte del Partido Acción Democrática. En aquel tiempo, partido aliado del PRD de Peña Gómez, en aquellos tiempos, en que precisamente en el año 78 en la República Dominicana, esos partidos jugaron un papel importante junto con Jimmy Carter y otras instituciones y personalidades, en lo que tuvo que ver cuando se exigió el respeto a la voluntad popular en aquel proceso traumático de 1978, donde el doctor Joaquín Balaguer, luego de 12 años de gobierno continuo, reelección tras reelección, pues perdió las elecciones en ese año del Partido Revolucionario Dominicano en 1978. Una crisis electoral terrible que se vivió en ese momento en el país. Bueno, otro asunto, señores, se ha dado en lo que tiene que ver con la Dirección General de Impuestos Internos. Hubo una situación de evasión fiscal donde diversos empresarios evadieron al fisco con más de 4 millones de pesos que con los intereses suben a 9 y pico. 4.000. 4.000, perdón. 4.000 millones. Caramba, yo de que 4.000 millones de pesos, perdón. Que con los intereses, mora y todas las cosas, dice que suben a 9.000 y pico de millones. Así es, gracias por la corrección, Osiris. Entonces, ante esa situación hay algo más grave todavía. Es que esta gente que hacía gastos fantasmas para poder justificar no pagar, por ejemplo, el ITEVIS y no pagar el impuesto sobre la renta, hacían gastos fantasmas, porque tú sabes que el impuesto interno deduce de los gastos, deduce lo que son los impuestos que tú pudieras pagar. Y por eso hay gente que incluso con una declaración de ITEVIS mensual puede que tenga cero y no tenga que pagar nada, porque ha justificado con los gastos del mes, por ejemplo, ese tipo de impuesto. Se compensa una cosa con otra. Exactamente. Hay una suerte de compensación. Eso para evitar la doble tributación. La doble tributación del ITEVIS. Y entonces, pero por el otro lado tenemos el impuesto sobre la renta, que es otro tipo de impuesto.
Pues ellos evadían todo eso, al punto de que se movían incluso en varias compañías, en varias empresas. Y cuando descubrían una actividad ilícita en una compañía, ellos trasladaban esa actividad a otra de sus compañías. Es decir, que evadían permanentemente todo lo que tenía que ver con los impuestos. Pero ¿qué ocurre? Que esta gente no actuaba sola. Tenían a su servicio más de 300 empleados de la Dirección General de Impuestos Internos, que hoy día están cancelados y han sido desmantelados 2 o 3 departamentos de la Dirección General de Impuestos Internos, porque estas empresas, estos empresarios evasores, actuaban en componenda con estos empleados. Y como se sabe, los acusados de empresarios son los Trémol Payero, Ramón y Rafael, y un paquete de gente de apellido Trémol y que son empresas. Y esto es grave. Antes, y esto es importante que se digan los nombres, hay que dejar ya esas cuestiones de estar escondiendo, porque el que evade es un criminal. La evasión fiscal es un crimen en cualquier parte del mundo. En los Estados Unidos es federal. Precisamente. Ustedes tienen que recordar ya la historia de este mafioso de Al Capone, que fue un hombre que cometió muchísimos crímenes, porque la mafia se caracteriza por eso en todas partes del mundo. La mafia está llena de sangre, el dinero que tiene la mafia está lleno de sangre permanentemente. Y las grandes mafias se desarrollaron en Italia y los Estados Unidos. Incluso la Cosa Nostra tuvo ramificaciones, aunque se dice que no era exactamente la misma de Italia y Estados Unidos. Pero es un dinero lleno de sangre. ¿Qué ocurre? El evasor en Estados Unidos es un crimen donde quiera, pero en Estados Unidos lo es más porque las leyes son más drásticas y lo castigan como tal. Por eso, Al Capone, que no se le pudo conseguir una prueba de los crímenes que había cometido, pues finalmente la acusación fue por evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque también conlleva una pena fuerte. Una pena fuerte. ¿Y por qué se considera un crimen? Bueno, se considera un crimen porque cuando tú robas impuestos, cuando tú evades impuestos, tú estás dejando de entregar al fisco un dinero que se supone que el Estado lo va a utilizar para sus planes de salud, para sus planes sociales, para la educación. Estado era claro. Te Sí. permitimos todo menos evadir impuestos. Menos evadir Ese impuestos. fue el mensaje de Al Capone. Exactamente. Te permitimos todo menos evadir Ese impuestos. fue el mensaje que se envió. Hmm. Entonces, esa situación en la República Dominicana, esta situación con estos empresarios, estas empresas, muchas de ellas fantasmas, es algo verdaderamente difícil. Y hay que ver unas declaraciones que produjo en el día de anteayer, creo que fue anteayer, o el viernes, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Donald Guerrero dijo que aquí hay más de un 40% fue ayer, sí, que va de el ITEVIS, ¿verdad? Que va de el ITEVIS. O sea, o empresas fundamentalmente que lo evaden. Un 40%. Un 40 o 42% sí, de evasión fiscal en lo que tiene que ver con el ITEVIS, con ese tipo de impuestos. Dime, Los Valentín. principales evasores en este país son los chinos porque cobran en efectivo. No, espérate. Ahí hay un problema No, serio. no, Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, Luz, eso es verdad, Evasores, Piero. de por Dios. Piero, cobran en Oye, efectivo. muchacho, el carajo, no. Cobran en efectivo. No. Esos chinos que lo que tienen son negocios prácticamente informales. Tú lo vas a decir que son evasores. Pero ¿por La qué no? palabra evasor es otra cosa. Eso es evasión, no pagar el impuesto. Evasores son eso, mira, eso que está diciendo Luzón. No pagar el no metas impuesto. esos chinos trabajadores Entonces, en eso. hay un elemento nuevo. ¿Por qué tú no mencionas los nombres de la empresa grande? Hay un elemento nuevo en este asunto que yo apoyo. Yo recuerdo que bajo la administración de impuestos internos, que no se llamaba así, creo ya, de Kiko Tabar, se descubrió... Kiko estaba en aduana. Perdón, En sí, aduana. Dirección General de Aduana. Pero era lo que... estaban sí divididos antes. Había una división entre... Era director Él era... general de aduana. No, y también había una división entre... Una cosa antes, ¿tú te acuerdas? Era impuestos internos. No, Pero era rentas rentas internas. internas e impuestos sobre la renta. Era ahí era que Después estaba lo la... unificaron. Después lo unificaron La y se ley. convirtió, sí, en la Dirección General de Impuestos Internos. Pues antes, yo no sé, muchos de ustedes saben que se descubrían esas evasiones. Yo recuerdo que se descubrían muchísimas evasiones de impuestos. Pero las autoridades nunca decían los nombres de las empresas ni de los empresarios.
hoy en día eso se está haciendo y eso es correcto, porque el que comete un delito de esa naturaleza se debe dar a conocer para que eso sirva como ejemplo a los demás de que tengan cuidado, de que su nombre se daría a conocer. Y aquí hay gente que pretende cometer crímenes de esa naturaleza, evadir impuestos y que lo descubran, pero que no se sepa quién era. Entonces, los nombres de esta gente han sido dados a conocer. Luzón, y dice el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, que por cierto hay que decir que en este gobierno hay que destacar la labor que ese tigre ha hecho. Óyeme, ¿qué ese señor ha hecho? En algunos casos se ha excedido. En materia de recaudación de impuestos. Pero ha hecho una labor una gran labor. Todos esos evasores por ahí le han metido mano. Pero óyeme, dice que hay un caso que se está trabajando más grande que ese que tú estás. Más grande que ese de ahí. Sí. Porque esto envuelve casi 10 mil millones de pesos. Hay uno más grande que ese. Con los intereses. Que se está trabajando. Porque la base son 4,000 y pico de millones. Pero se dice que con los intereses, la mora y toda esa pendejada, llega a casi 10 mil millones de pesos. Entonces, hay que decir que esta gente de los Tremol, Payero, según la querella que se ha presentado, esa persona se valieron del uso de varias sociedades comerciales para cometer el fraude contra el Estado, entre las que figuran suplidores generales dominicanos, Supligedón, Licores y Bebidas del País, Bodegas Iberia, Dominican Hotel Register Company, Licores y Bebidas, entre otras. Entonces, esa gente, pues, se le estaría en las próximas horas conociendo medidas de coerción contra los implicados en ese hecho. Se le conocería mañana en la mañana medida de coerción a todos los implicados en ese acto, en ese hecho de evasión de impuestos. Esto crea un tanto de precedente y ya hay otros casos que se conocen los nombres y las empresas. Ustedes recordaron lo que ocurrió con el de Metro, con el de autobuses Metro, que está cerca de aquí, Asilis, que evadió unos cuantos millones de pesos y tuvo que llegar finalmente a un proceso, sí, el empresario Asilis. Tuvo que llegar a un proceso de negociación y ponerse de acuerdo con las autoridades, porque hasta preso estuvo, ustedes lo saben, que estuvo detenido. Y ahí se hizo un allanamiento, se hizo de todo. Entonces, las empresas en el país ya van a tener que dejar. Otra cosa es, y perdonen, que cuando tú hay empresas que cuando tú le pides que la factura te la den con crédito fiscal, porque la gente dice con comprobante fiscal, pero es crédito fiscal, a veces aparecen muchísimos ceros y no te dan el número. Y te dicen que el número es otro, y ese no es el número de crédito fiscal. O sea, es una forma también de evadir. Es decir, que aquí Impuestos Internos tendrá muchísimo trabajo. Con lo único que yo no estoy de acuerdo con Impuestos Internos que se mantenga el impuesto abusivo del anticipo, pero todo el mundo debe pagar sus impuestos, porque si los más jodidos en buen dominicano pagamos los impuestos, ¿por qué aquellos que manejan millones y millones tienen que evadirlo? Dígame, Valentín. Luzón, usted sabe que con relación a este tema también de manejo, de pago y eso, hay una situación con la tarjeta de crédito. Usted va a un lugar y cuando va a pagar con la tarjeta, ¿cómo va a pagar? ¿Con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta. Te quieren cobrar un 5%. Algo que eso no es legal desde el punto... Pero también yo acabo de entrar ahorita a un asunto a comprar algo y dice un letrerito donde me vendieron eso, que no es en efectivo, que tiene que ser con tarjeta de débito o de crédito. Y yo me encontré eso bastante extraño. ¿Por qué tiene que someterme a eso? Yo puedo pagar como yo quiera y tú no tienes por qué limitarme. Parece que ahí hay algo. Eso es ilegal, que a usted le quieran cobrar un 5%, sí, porque el 5% que le toca pagar a ellos, sí, se lo quieren cobrar al cliente, bueno, y eso no es permitido. El asunto es, Valentín y amigos, oyentes y todos los compañeros, que definitivamente en la República Dominicana hay elementos nuevos en lo que tiene que ver en cómo encarar este tipo de situaciones, donde muchísima gente, Fiero, Valenzuela, a veces periodistas, que no pueden pagar los impuestos, tienen que dejar los programas, y sin embargo aquí hay empresarios, grandes empresarios, definitivamente evadiendo impuestos. Evasor, llévatelo. Bueno, aquí estamos de regreso en este gobierno de la noche, ahora son las 10:37 minutos de la noche, y es el turno para el comentario de nuestro compañero Osiris de León. Gracias, Héctor Luzón. Buenas noches para Roberto El Fiero Valenzuela,
Que anoche le estaba respondiendo al amigo Pelencho allá en Baracuta. Ay, Pelencho. Que llamó como 3 veces anoche, Pelencho. Sí. Pelencho es un entusiasta del clima, es un entusiasta de la ciencia. A mí lo que me llama la atención es ese apodo. Pelencho. ¿Cuál es el verdadero nombre de ese, ¿Verdad? de ese Pelencho, señor? ¿y cómo usted se llama? ¿Ustedes recuerdan que decía Ave María Pelencho? No. Creo que Tres Patines lo usaba eso, sí, Pelencho. Yo creo que sí, mucho que en había un la radio. personaje en Tres Sí. Patines que se llamaba así. Sí. Pelencho. Pero seguro le pusieron el Pelencho. nombre por eso a él. Buenas noches a Oscar Valdés. A Gilbert Guzmán, que vino hoy en conflicto con Roberto Díaz. Con su gorra de los Yankees. Roberto es mi hermano. ¿Verdad que sí? Eso es parte de un reparto. Eso es parte de un la dinámica. de un reparto, sí. Sí, del diseño. Deje su chisme, Luzón. Deje su chisme, Luzón. Buenas noches para Félix en los controles, para los muchachos de cámara. Prefiero se la lleva de una vez. Buenas noches para Bienvenido Rodríguez, para Willy Rodríguez, a quien le deseamos pronta recuperación. Buenas noches para todo el pueblo dominicano. Y buenas noches para la comunidad que nos escucha en los Estados Unidos. Sobre todo los que están en el norte y en el noreste, que están padeciendo un frío glacial, un frío polar, un frío extremo. Esa gente que vive ahora en Minnesota y en Dakota del Norte están sintiendo ahora temperaturas del orden de 34 grados Celsius bajo cero. Pero la sensación térmica es de menos 44 y menos 45 bajo cero. Eso es como si usted estuviera allá en el Polo Norte, arriba, congelándose. Yo que he estado en Toronto y he soportado temperaturas de menos 27, puedo decirle que eso es espantoso. Óyeme, eso es fuerte. Eso es horroroso. Pero eso es casi congelarse. Eso es inmanejable. No hay, por más abrigos que usted se ponga, eso es inmanejable. En una ocasión, estando yo en un congreso en Toronto y la temperatura bajó a menos 27, nadie estaba en la calle, nadie. Pero ese nivel de frío, Nadie. Siris, puede provocar que la sangre se congele. Por eso es que muere gente de Ahí viene la muerte. Estoy tocando el tema, porque los que no tengan hogar no deben estar en un lugar que no esté climatizado. La temperatura de mañana, por ejemplo, en Dakota del Norte. A los indigentes siempre le toca la de perder. Los recogen, hacen como campaña, ¿no? Para recogerlo. Sí, tienen que recogerlo. Mañana la temperatura en esos lugares va a estar más baja que en el Polo Norte, más baja que en la Siberia, más baja que en el Monte Everest, más baja que en la Antártida. Ay, santo Dios. Hey. Don Osiris, pero es imposible desarrollar las labores diarias bajo ese concepto. Por Dios. Tú no puedes. Tú no puedes caminar 3 metros ahí con ese aire. Te congelas. Mueres de hipotermia. Se te puede congelar la nariz, los oídos. Se te pueden congelar los dedos de las manos o de los pies. La sangre. Mucha de la gente que va al Everest, ¿qué es lo que pierde? Extremidades, dedos de las manos y de los pies. Hay gente que ha subido al Everest con 20 dedos y ha bajado con 4 o con 5. ¿Pero qué ha pasado ahí? Se le congela. Ay, santo ¿Y entonces? Entonces no fluye la sangre y se gangrena el dedo. Y hay que cortárselo. Hay que cortárselo. Ay, Dios Hay que mío. cortárselo. Ay, Se te santo pone negro. Dios. Y la oreja, si uno se la... También. Si te descuidas, puedes perder la oreja. Ay, Hay Dios personas que han mío. perdido la nariz con esos fríos extremos. Pero lo más común es perder las extremidades. Porque ¿qué pasa? Que en la extremidad hay una Pero recirculación. ahí yo no voy. Yo no No, tengo yo por qué ir tampoco. ahí. No. Yo no tengo por qué ir Yo ahí. siempre he dicho que el último ¿Y para lugar qué? del planeta a donde yo iría sería el Monte Mira, Everest. pero yo no voy ni siquiera. ¿Cómo se llama el de aquí? Al Oye, Pico no, El Duarte. Pico Duarte, ni Pico ahí voy Duarte. yo porque ahí se ha perdido muchísima gente. Sí, Ahí se perdió un ingeniero que jamás apareció. Morillo. Y ahí se Correcto. perdió muchísima gente. Ese ingeniero Se ha que perdido perdió ahí. fue Rafael Morillo. Mire, a mí me han Morillo invitado fue a un mi profesor de mecánica de Sí, materiales. pero, oye, pero yo Nunca sentí. Nunca apareció. Mira, yo sentí. Hablaban yo- él, Despradel y Salcé. Mire, Los tres fueron profesores yo no lo míos. conocía, pero a mí no se me olvida porque eso causó mucho impacto. Sí. De verdad que sí. Y Nunca apareció. a mí me han invitado muchísimas veces al Pico Duarte. Yo no voy. Él no subió Porque por yo la creo que- ruta tradicional, él subió por la ruta de Matagrande. Eso es muy oscuro. tiene De Santiago, no tiene normalmente helipuerto. subía a Santiago, No hay helipuerto. San José de las Matas, Pa' yo ir. Matagrande, Y no. Vallecito de Lilis, Pico Duarte y regresaba por ahí.
Y él andaba de acuerdo a los relatos, yo no andaba con ellos en ese viaje, evidentemente, yo siempre subía por la Ciénaga y los Tablones, ellos subían por el otro lado. Y cuentan los relatos que andaban juntos los tres, Despradel, Salcé y el Morillo. Los tres fueron profesores míos, muy amigos míos los tres. Y Carlos Salcé. No. Creo que Rafael Salcé, apellido de Salcé. Ok. Y Despradel y Rafael Morillo. Y cuentan que él les dijo a ellos: yo estoy cansado, sigan ustedes caminando, Ay, que Dios. yo voy a descansar. Oye, y es fácil Y esa quedarse fue- solo ahí. Y esa fue la última conversación. Pero él no sabía en lo que estaba. Esa fue la última conversación. Nunca más Apareció. en la ciudad de Santiago. Y se tuvo cansaron noticias de buscar ese ni hombre. en Madre y Maestra se tuvo noticias de Morillo. Eso fue por ahí, por el año 90. Comienzo de la más o década del menos por 90. ahí, sí, más o Comienzo menos. de la década del 90, sí. Y Morillo no era un individuo fácil de perderse porque era un individuo alto. Morillo tenía más de 6 pies de estatura. ¿Y qué tenía edad tenía al momento de su Morillo debía desaparición? tener cerca de 40 y pico de años, debía tener en ese entonces. 40 y pico, 40 y pico de años, cerca de 50 un años. hombre joven. Debía tener, sí. Sí, un hombre joven. Sí, mira, para subir al Pico Duarte se necesita cierta fortaleza física, Sí. condiciones físicas adecuadas. Es muy porque empinado. sí, muy empinado. Aunque ese camino de Mata Grande es el más suave porque es más largo, por tanto, más distancia con la misma altura implica menos pendiente. Tú te esfuerzas menos, pero por cualquiera de las dos rutas tú tienes que estar en buenas condiciones. ¿Cuántos físicas. kilómetros hay desde ti? 24 kilómetros. Hasta Sí, 24. Sí, pero es duro. Pero Es subiendo todo el tiempo. Pero eso es mucho. Cuando eso tú es te vas mucho. por aquí, por la Manabá o la Ciénaga, tú primero coges, después que pasan los tablones, coges la loma de la Cotorra y ahí tú pierdes tu energía. Se te cansan los músculos de aquí, de la pierna. Wow. Y entonces de repente tú no puedes subir. Y cuando descansas un poquito al subir, entonces viene la del... Entonces pico es una reserva científica. No, sí, es difícil. Es un trayecto muy difícil. Sí. Es decir, la gente lo hace por excursión, por entrenamiento, por práctica, yo no. por conocer los recursos naturales, pero es un viaje. No. Lo cierto es que, por ejemplo, en el Pico Duarte aquí tú estás teniendo temperatura de 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Yo he llegado a medir 3 grados y medio bajo cero. He visto que en este año se han medido hasta 4 grados bajo cero. Más bajo que lo que yo he registrado cuando he viajado allá. Hace mucho que no voy, evidentemente. Debo decir eso públicamente. Debo tener como 15 años que no subo al Pico Duarte. Yo subía con mucha frecuencia en los años 80 y principios de los 90, pero ya subíamos todo de casa, íbamos todos en la familia. Rosita, Alvin, Angie, Stephanie, íbamos Pero hay todos. gente que utiliza métodos para no perderse. O sea, porque saben que si se salen del séquito, Te puedes perder. del grupo principal, Mira, te puede perder. El extravío más famoso fue el de Roque Candelario, Llenas. Se Sí. perdió allá. Y andaban buscando los Boy Scouts, andaban buscando los radiodifusores. Willy Rodríguez era de los que andaba. Y ese, Buscando- y ese apareció. Apareció ya casi... Sí, pero ese fue otro caso, yo recuerdo, sí. Apareció porque se sentó ya exhausto, Sí, yo recuerdo ese ya caso. hambriento y sediento, se sentó a la orilla de un pino y ahí lo encontraron los rescatistas que andaban. por ahí. pero sí, andaba pero medio Jarabacoa, medio Constanza, buscando a Roque Candelario. pero una Llenas. pregunta. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo se pierde una gente ahí que no aparece más? ¿Qué Mira, puede, qué fácil puede perderse. ocurrir? ¿Pero qué puede ocurrir? Mira, La gente pierde el sentido de la orientación ahí. Sí, no, es que tú puedes perder el sentido de la orientación en un tramo de 20 metros. Por eso es que siempre se recomienda subir en grupo y que vaya adelante el guía. Pero ¿quién es el guía? No es un guía que tú llevas de aquí de la capital. El Ministerio de Medio Ambiente tiene guías autorizados que son de la zona, que son gente que suben. Y bajan, y conocen bien. permanentemente. No, se conocen eso como el patio No, de su yo, casa. así voy yo con un guía de eso. Por ejemplo, Oscar, que yo conocía eso. Por ejemplo, cuando yo subía con el INDRI, yo trabajaba para el INDRI en los años 80, y siempre subíamos don Aníbal, que era el encargado de medir las estaciones pluviométricas. Iba don Aníbal, Oscar, que era el guía, que a su vez era un trabajador del INDRI, él trabajaba para el INDRI, y él medía los linímetros y los totalizadores, pero él se conocía eso porque había nacido ahí, crecido ahí y vivido ahí. Entonces, ahí, como dice el campesino, una expresión muy popular del campesino, ahí no había perdedera. No Para él. había perdedera. Ingeniero, ¿qué extensión territorial puede tener eso allá arriba? más o menos? 24, él dijo. No, la distancia ya No, son kilómetros. 24 ¿Cuántos kilómetros cuadrados, más o menos? No, la zona. el pico es un pico. Es un área pequeña, lo que es el pico en sí.
porque el pico es la cúspide de la loma. Sí. Y tú tienes el pico Duarte y tienes el pico La Pelona, que están distantes uno del otro, pero tú ves desde uno, tú ves el otro. Tiene la misma altura. Pero se llama pico porque es una montaña que termina en un piquito ahí arriba. Y ahí arriba cabes tú solo. Ahí hay una estatua de Duarte, a veces la gente pone una bandera, pero es una área pequeña porque es el pico, es la cúspide. Es que tú ves como una montaña triangular y tú estás arriba en la cúspide, es una área pequeña. No es un altiplano, no es una planicie, no es una meseta, no es una terraza, es un pico. Entonces el área es pequeña, pero debajo en la falda es extensa. O sea, la falda ahí, hay áreas donde tú tienes 3, 4 kilómetros cuadrados. Tienes un vallecito, que es el vallecito de Lilí, donde la gente acampa, pone casas de campaña. Vallecito de Lilí. Sí, vallecito de Lilí. Sí. Sí. Seguro que Lilí iba por ahí. Parece ser que iba. Antes era muy usual que se hicieran excursiones hacia allá, pero a caballo. A caballo, siempre. Por ejemplo, en Santiago había un excursionista muy popular que poca gente sabía que él era muy excursionista, Popi Bermúdez. A Popi le encantaba andar todas esas cordilleras a caballo. Él me contaba un día, Popi Bermúdez, y cuando me narraba los sitios veía que sí, porque se los conocía geográficamente. Sitio por sitio, lugar por lugar, se lo conocía. Porque en su juventud andaban recorriendo todas esas montañas a caballo para conocer, para divertirse, para entretenerse. Okay. Pero lo cierto es que la temperatura mañana va a estar extremadamente baja. Así es que los dominicanos que nos escuchan y que están en esa zona deben estar muy conscientes de todo ese frío. Por ejemplo, en Dakota del Norte, en Dakota del Sur, en Iowa, en Minnesota, en Wisconsin, en Chicago, en San Luis, en Indiana, en Ohio, en Michigan, en Toronto, que ya es la parte de Canadá, la parte norte. Ahí sigue Montreal, a Quebec, y moviéndose hacia el este, New York, New Jersey y Massachusetts, que es Boston. Quiere decir, toda esa zona va a tener un frío polar durante esta noche, durante la madrugada, durante la mañana. Si usted no tiene nada importante que salir a hacer esta noche, por la mañana, no salga, porque el frío es terrible. Y en el mejor de los casos, usted va a salir con pulmonía o con neumonía. Ay, pero eso es grave. En el mejor de los casos. Ni salgan. Así que mejor no salgan con esa temperatura. Eso mañana. Sí, mañana. Porque mañana el problema es que mañana es un día de trabajo. Claro, así que si usted puede evitar ir al trabajo en Minnesota, en Michigan, en Dakota del Norte, evítelo. Es más, lo más natural y lo más probable es que las autoridades mañana declaren el día no laborable por esa tormenta de frío. Porque tú expones a una persona a que coja una neumonía, morirse y venir una demanda laboral. Porque tú le pediste que fuera. Cuando hay situaciones climáticas siempre así, y cuando vaya camino al trabajo. Vaya camino al trabajo. Lo que pasa es que la persona te dice, bueno, ahí te protege la ARL. Te protege. No, allá te protege. Sí. Mira, yo he estado allá en Nueva York en situaciones de nevada y lo primero que ha hecho la alcaldía es decretar día de mañana no laborable. ¿Por qué? Porque como las calles están llenas de nieve, las autopistas llenas de nieve, las avenidas llenas de nieve, lo único que tú vas a hacer es provocar un accidente. Entonces te recomiendan quedarte en tu casa, que no vayas al trabajo. Es que ese es un país solamente se permite clima salir extremo a trabajar los rescatistas, los socorristas y los barredores de nieve. Claro. Te tiran todas las barredoras de nieve a la calle para salir a barrer la nieve, pero cuando hay situaciones de frío extremo como mañana, lo mejor es que usted se quede en su casa. Es decir, no estoy hablando del caso de New York y New Jersey, que las temperaturas van a estar a menos 3, menos 4, menos 5. Eso es manejable. Ahora, donde las temperaturas van a estar en menos 25, menos 30, menos 35, menos 40, como Dakota del Norte, como Minnesota, como Chicago, lo mejor es que la gente se quede en su casa mañana. Prefiera que a ustedes les rebajen el día de mañana de su sueldo, que se lo descuenten, y no que usted se ponga a coger una neumonía que le va a costar mucho más caro tratar la neumonía en la clínica interna por 10 o 12 días. Y es mejor para el patrono que no se tenga que ver con una demanda laboral, con varias demandas laborales que sale más caro. Por cualquier cosa te ponen una demanda. Claro. Allá por parpadear de forma oblicua te ponen una demanda. Es que allá se cumple la ley. Te ponen una demanda. Allá y se hay cumple. gente que anda buscando por qué demandar. Claro.
Claro. su patrón. Claro. Anda buscando eso. Pero sí, es así. ¿Entiendes? Entonces, con esa temperatura, cualquiera coge una neumonía. Pero mañana. aquí hay gente. Y si no coge una neumonía, ¿qué es lo por? Coge una pulmonía. Aquí hay dominicanos que se han ido con una mano adelante y otra atrás. Y han llegado súper ricos, Osiris. Sí, con una demanda. Con una demanda. Yo conozco personas. Yo conozco muchos. Con un simple accidente de tránsito, Sí. un golpecito que le dieron al vehículo donde iba. Un accidente Una laboral. caída. Un accidente laboral. $30, Un accidente sí. laboral. Así mismo. Sí. Sí, así mismo. Así es que, atención, los dominicanos que viven en Minnesota, que viven en Dakota del Norte, que viven en Chicago, que viven en la parte más alta, más al norte de Boston, allá en Massachusetts, cuídense que el frío en la madrugada de hoy, en el día de mañana, en la tarde de mañana y en la noche de mañana va a ser un frío polar que hace décadas no se veía. Protéjase porque en el mejor de los casos usted puede conseguir una neumonía. En el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos usted se puede morir en la calle. Si usted con una temperatura de menos 45 grados Celsius, usted camina un tramo de 50, 100 metros, lo más fácil es que usted coja una hipotermia y usted se muera. Bueno. O pierda las extremidades, los dedos de los pies se le congelen, los dedos de las manos se le congelen. Esas temperaturas no son un juego. Así que atención mañana a esa tormenta de frío en todos esos estados que hemos mencionado en la noche de hoy. Osiris, Llévatelo. antes que- Bueno, estamos de regreso en este gobierno de la noche. Apenas faltan 3 minutos para las 11 de la noche. Bueno, es el momento del público, llamándonos como siempre al 809-732-0101 y desde el interior sin cargos al Que nos 809. llamen desde Estados Unidos, Sí. que nos llamen los amigos de Dakota del Norte, Sí, de Dakota sí. del Sur, Sí, que nos llamen sí. los amigos de Chicago, que nos llamen los amigos Sí. de Minnesota, Los amigos de Estados Unidos de saben, Boston, que nos saben, llamen para que nos digan de las temperaturas. sí, saben que pueden llamar gratis al 855-221-0101 desde los Estados Unidos. Buenas, Sí, buenas. adelante. Buenas noches, Luzón. Hola, dígame, Sí, Mario. Luzón, yo quisiera que tú me permitieras hoy, no me gusta decir algo, yo voy a tratar de hacer lo más breve posible, porque ayer mi comentario fue comentado por otro oyente y me gustaría, porque él está Lo que, inducido de toda la mejor lo buena que debe, voluntad. Mario, lo que te vamos a pedir es que resuma, porque tú sabes Sí, que tengo sí, el panel voy a lleno de tratar personas ¿Qué aquí. es lo que pasa, mire? El PLD ha bajado una línea como institución, una línea a todos los medios y a todos sus dirigentes. De decir, aquí no hay oposición, aquí la oposición está comprada por el PLD, o aquí todos son iguales. Esto, lo de la oposición lo que quieren es ir al gobierno, pero eso es una línea que ha bajado el PLD. ¿Usted sabe por qué? Miren, el PLD el año pasado invirtió en los medios, en propaganda y información, 12 millones de pesos diarios. Todo el Ministerio de Educación gastó 1.5 millones de pesos diarios en propaganda. Oye, contra esa propaganda en los medios, no hay partido, desde la oposición de ninguna que tenga dinero para socavar eso. Compraba Gracias, Mario. la primera página de todos los periódicos. Muchas gracias, Mario. Bien. Buenas noches. Bueno, Oscar Durán desde el Bronx. Durán, ¿cómo está el asunto por allá? Bueno, doctor Luzón, esto está feo. Y inevitablemente ellos van a haber muchos muertos porque esta tormenta va a afectar a 200 millones y pico de personas. Imagínense, van a haber temperaturas por debajo de los 70, bajo cero. Oye, Minnesota ya fue declarado en estado de emergencia. La ciudad de Chicago ya las clases fueron anuladas y esto es una cosa. Aquí mismo en Nueva York, que hoy ya a esta hora, oiga, si usted apagó la calefacción un minuto, ya los dedos suyos están como si usted estuviera comiendo cuando usted coge un pedazo de hielo en la mano. Mire, yo tengo una pomada aquí, un estuche, lo tenía en la ventana y ya se me congeló. Ay.
Ya usted sabe. No es fácil. Y lo que nos espera es de mañana a jueves. Es una tormenta de frío. Esto es tremendo. Una tormenta de Sí, frío. sí, Pero sí. oigan, yo quiero, ya que ustedes me den la oportunidad, que ustedes saben que yo no alargo llamadas, pero ustedes, Osiris, tocan un tema. Yo me comuniqué al gobierno de la mañana la semana pasada con don Willy para decirle cuándo yo conocí a don Willy. Yo conocí a don Willy cuando tenía 9 años. Eso cuando se perdió Roque Candelario Llena. Eso fue a finales de los 60 o a principios de los 70. Y mi papá era el jefe de Foresta, duró 30 años de toda esa zona. Mi papá duró todo ese tiempo obligatoriamente entre esa loma. Y Sí, don estaba todo el Willy- mundo buscando a Roque Candelario. Pero Llena. eso fue en los Oiga. 70. Sí, Ujú. Sí, a Principios finales de de los Ok. 70 o a principios de los 70. principios de los 70. Oiga, don Willy llegó a mi casa, a una pulpería que había, que mi casa está en el Willy era de los Maldito, que andaba 6 buscando a kilómetros Roque de Manabao, Candelario Llena. En ese con una tiempo. bocina, que don Willy trabajaba en Radio Santa María. Sí. Y compró Willy trabajaba en ahí. Santa María. El pan de 3 que había, que era pan a 3 centavos, que con un pan comía una familia. Y uno dulce que parecían tablas, que se lo podían Romboide, que lo hacían tipo romboide. Sí. Y don Willy iba con una bocina que inventaron una antena en ese tiempo, pues, de Radio Santa María, voceando. Aquí va don Roque Candelario Llena, pero rebalando en un jeep, que eso eran callejones, oye, esa carretera de Manabao. Y ahí conocí Sí, yo a sí, don le Willy, habían le puesto unos recordé eso la transmisores semana pasada, ayer. en la Bueno, él está sárgana de oyendo un el burro. programa. Él está oyendo el programa, esas son cosas inolvidables. Sí, 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 Eso son parte de la fue más de historia. un mes que se duró detrás de ese hombre y él se alimentaba. Él declaró que se alimentaba con un hongo que crecía en la montaña. En los pies. Claro, ¿Y qué tiempo fue que duró desaparecido entonces? semana. Una semana. Bueno, pues Ya muchísimas usted sabe, Gracias, Oscar. muchísimas gracias, Oscar. Muy buena, Gracias. Muy buena tu Bien. anécdota. Buena participación. Buenas. Bueno, es para decirle que si investigan bien este tribunal y esta fiscalía de Barahona, es una delincuencia que hay en ese tribunal. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Le habla Samuel Valdez de San Juan de la Maguana. Hola, Adelante. Samuel, ¿cómo tú estás? Estamos bien, un saludo especial a todo el equipo. Don Siri, Cuéntenos. esta noche está haciendo más frío que anoche. Ay, pero ¿qué frío está haciendo aquí en San Juan de la Maguana, Don Siri? Imagínese eso es en San Juan. Calcula lo que es en Minnesota. Aquí la gente está Dakota. con fogones, Don Siri. Y calentándose ahora mismo en la calle está la gente. Se cayó la llamada, lamentablemente. Buenas. Buenas noches. Buenas Sí, díganos. noches. Sí, adelante. Yo que tú fueras de política, tuviera que poner su dinero de su bolsillo, que te coge el dinero del Estado, que lo buscan, y le voy allá. No se entiende mucho No la se llamada, entendió. ¿no? Buenas noches. Soy el Fiero, lo único que traduce. Sí, Fiero traduce, eso muy bien. Buenas. Sí, buenas noches, equipo, ¿cómo están? Hola. García, Santo Domingo Norte. Adelante. Dos cositas. La primera es que es cierto con el suministro de combustible para la República Dominicana, Hay un retraso, sí. de que hay un retraso Sí, hay un retraso. y de que República Dominicana rompió el acuerdo con Venezuela hace un mes y pico. Y Eso, hay posibilidad. eso de Venezuela, eso no está confirmado, pero sí se ha confirmado que hay un retraso de varias horas de una carga de combustible de los Estados Unidos y que eso está provocando, supuestamente, hay que confirmar en algunas regiones del país, algún tipo de desabastecimiento en algunas estaciones de combustible del interior del país. Sí, pero para que el pánico no se apodere de los dominicanos, Sí. hay que decir que República Dominicana no está comprando petróleo masivo a Venezuela. No. No, Desde hace mucho ya, ¿eh? no. Y la otra pregunta es para el científico. Científico, Cuéntanos. usted no menciona el paraje Rajao de la Virgen de la Victoria. ¿Perdón? La pregunta, no la entendimos. ¿Que por qué La no- Victoria, ¿Qué en por- el distrito municipal de la Victoria, que- hay un sitio que le llaman El Dajao. Dajao de la Virgen. se refiere que porque usted no lo menciona? No hay nada particular así. No, que no toca la casualidad de sí, que no se toca la mencione. casualidad de mencionarlo, Sí. pero Buenas.
Sí. Lo que pasó en Cuba no se ve en estos tiempos de ese tornado con 155 kilómetros por hora. Bueno, a propósito, hoy hablé con Marco y me dijo que está vivo desde Cuba. Que nada, ahí murieron unas 4 personas, ¿verdad? Y hay más de 75 heridos. Más de 75 heridos en Cuba. Buenas. Pero se está cayendo. Buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Gilbert. Sí. Sí, yo no voy a dar mi nombre porque voy a dar una denuncia que es muy peligrosa. Ajá. Mire, yo le quiero dar una denuncia, mire, en La Palma de Fera, eso es bajando la Tetelo Valga. Sí. Ahí hay un señor que le llaman Memo. Él tiene un punto de droga. Ay, así no, por No, aquí así no, no, porque por aquí tú no, no por vas, aquí no. no. Feli, llévatelo. 7 minutos en este gobierno de la noche de la Z101. Vámonos con Oscar Valdés. Gracias, buenas Que Gilbert- noches. ¿De qué Calfiero se ríe? No, yo me río porque el compañero Gilbert quedó muy sorprendido, el señor que hace la denuncia. Dice, ¿y por qué a mí? Ah, viendo más gente. No, porque tienen una hora. Mira qué fue lo que pasó. Estamos en el turno de llamada y todo el mundo está, bueno, preguntándole alguna cosa a Osiris, Al científico. otro dando algunas informaciones, pero este último llama y todo el mundo está hablando con Osiris. Y este llama para un asunto de droga, entonces tiene que mencionar a Gilbert. Entonces, mira, lo que le voy a decir al amigo. Llama de nuevo. y esto- no, mira, esto es muy serio, de verdad, lo digo de corazón. ¿Estás asustado? No, que hay que tener ¿Tú cuidado. le tienes miedo a Buche? No, hay que tener cuidado porque Con tú... el tema de la denuncia y la emisora. Sí, porque por la emisora Tu frema así en pechito. ¿Y ahora? fácilmente nos hace un daño a ¿Y nosotros, ahora? le hace un daño a la el persona. pechito ahora. No, es que no es lo mismo inventar con los políticos Tú que también eres inventar, pendejísimo. con Tú no droga. tienes Pero miedo. no, pero que hay Tú cosas tienes que, miedo hay también. cosas No, que se respetan. pero Qué raro te ha Gilbert, parado de ahí. no es miedo, es hacer daño, porque yo estoy pago, pero es que tú no puedes hacer daño, para hacer daño a una gente. O sea, tú mencionas una persona y lo involucra, precisamente Y recuerda. aquí las autoridades dijeron cuántos puntos de droga hay, cuántos géneros. No lo dijeron. Y lo interesante de esto Valdés, es no- que no menciona su nombre. Oscar, tú no tienes tema. Claro que sí que tengo tema, pero el Fiero, que es una leyenda, Ajá. presidente advitan de dónde Presidente, yo no sé de qué, pero presidente. está conversando. Cuando tú eres viejo, cuando tú eres una leyenda, eres viejo. Señores, miren, ustedes recuerdan Seguro, a mí no me diga que leyenda. Keiko Fujimori, antes de Di entrar que a- Gloria, no, a mí no me diga Gloria. antes de entrar al patio, permítame decir, ustedes saben, y quizá ya el público que nos escucha, que Keiko Fujimori, hija de el expresidente Fujimori, está cumpliendo prisión preventiva. Pues resulta y viene a ser que en el día de hoy desaparecieron la hija del juez que dictó la medida de coerción contra Keiko Fujimori, que es el juez peruano Richard Concepción Carhuancho, el cual ordenó la prisión contra la lideresa opositora Keiko Fujimori. Y esa denuncia se realizó en el día de hoy, una niña de 13 años, desde la noche de ayer. Pero ¿qué sucede? Que a este juez parece que, viendo el curso que lleva la investigación en Perú sobre el caso contra los Fujimori y los casos de corrupción política, fue suspendido del caso no hace un mes. O sea, en el mes de enero, ese juez fue suspendido del caso y justamente ayer secuestran la hija. Y justamente muchas veces los golpes bajos, cuando tú intentas hacer justicia, debemos recordar que muchos de los jueces, en el caso de las coimas en el Perú y en otros países, muchos jueces han recibido atentados. Y muchas veces cuando estos jueces o estos fiscales se protegen mucho, muchas veces buscan por dónde darle, y es con los hijos que tienden a inventar. Quiero decir, querido Oscar, que Keiko, al igual que todo el gobierno, prácticamente está por el caso Odebrecht. Keiko Fujimori, que es la principal lideresa opositora, que no le ganó a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, mira, porque todo el mundo conspiró Por contra milésima ella. de segundo. Por milésima. Y entonces ella está precisamente en la cárcel, pero su papá también está preso, que regresa.
Es terrible. Con todo y el problema de salud, después del indulto que se movilizó todo el pueblo de Perú con mira de que ese indulto quedara sin efecto. Señores, el tema mío central sigue siendo con la preocupación y es uno de los temas que desde que desde que yo me integré al gobierno de la noche junto con Adelaida, hemos sido abanderados del tema de lo que tiene que ver tanto con las mujeres, con los envejecientes, o sea, aquellas personas que son vulnerabilizadas. Señores, da pena y vergüenza que hoy estamos, ¿a cuánto? A 29 de enero, señores, y los casos de muertes violentas contra las mujeres, yo creo que rompe ya los numeritos y estamos cerca, traspasa lo que es una epidemia en materia de violencia hacia la mujer. Hoy mismo tenemos el caso, no solamente, primero tenemos un caso de una joven de 24 años de edad, Jocelyn Núñez, que residía en la comunidad de San Bartolo, en Jima Abajo, la cual en una finca sembrada de arroz fue encontrada en la tarde de este martes, en una finca sembrada de arroz. Y ya todos ustedes vieron, inclusive en las redes, porque a pesar de todo también se siguen mandando las imágenes. ¿Con qué crudeza? A pesar que desde aquí siempre hemos dicho las imágenes para preservar la integridad, la intimidad, pero todo el mundo también con el ánimo de buscar noticias, el like, o como puso uno de esas redes, de esos interactivos que hay en las redes, en Instagram, que lo publicó tal cual, dice él, para que un periódico le lleve la primicia, el mejor prefirió publicarlo. Y siempre tenemos que tener mucho cuidado de la forma que lo damos. Y la diferencia de una persona que quiere llevar una información a un profesional de la comunicación es que el profesional de la comunicación sabe cómo va a transmitir la noticia, sabe cómo va a dar la información, pero también sabe cuáles son los cánones éticos mediante los cuales va a llevar a cabo esa información. No todo el que tiene un celular en la mano es comunicador, aunque comunique. No sé si me doy a entender. Sí, aunque comunique porque está cumpliendo con esa función. Mira, querido Oscar, perdóname porque eso a mí me impactó, y cuando tú hablas de eso yo me engranojo, como dicen, se me engrifan los pelos. Cuando yo veía esas imágenes de esa muchacha ahí con ese baño de sangre, él a una distancia como de aquí a donde está el intenso, y la niña, porque lo mató una niña de 8 años. Óyeme, y cómo estos abusadores de las redes sociales ponen la niña, ponen el tipo muerto, el arma, la sangre, la tipa con las piernas abiertas, de por Dios, y el policía, la policía nuestra, perdón, voy a decir esta palabra, es una mierda. Porque la policía tenía una mierda grande. La policía tenía que decirle, paren. Mientras los policías están dándole la vuelta a los dos cadáveres, haciendo el cercado para proteger la escena del crimen, ellos grababan. Y digo yo, Dios mío, pero la policía no puede permitir que la sigan grabando. Las imágenes, parte de las imágenes son del público. Sí, era cuando los policías estaban ahí. ¿Por qué la policía no protege? Digo, óyeme, ¿pero y qué es? Yo quiero que tú me permitas decir algo con relación al tema de los feminicidios. Es un tema, Oscar, de que yo también me he hecho eco en innumerables ocasiones. Y yo digo que mientras en este país las cosas no se tomen de una forma seria para combatir los feminicidios, la situación va a seguir igual. En el año 2017, en la República Dominicana murieron aproximadamente unas 107 mujeres. En el 2018, el dato publicado fue de 93 mujeres asesinadas, independientemente de que el dato no es oficial, porque es un registro. Porque es un registro y se dice que ese no es el dato de la Procuraduría. Pero ¿qué es lo que te quiero decir en sí? ¿Y a cuánto vamos en enero? Va alto ya. Aproximadamente 8 o 10 mujeres van. Ha sido un mes sumamente violento. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Mientras no tomemos medidas drásticas para combatir los feminicidios en este país, las cosas van a seguir igual. Porque ¿cómo tú crees que se van a cometer los feminicidios acá si solo tenemos en el país 3 casas albergue, cuando tenemos 32 provincias?
¿Cómo se van a combatir los feminicidios en este país si el Ministerio de la Mujer en el año 2018 recibió 654 millones de pesos y en el 2019 recibió unos 700 y tantos de millones de pesos? Eso no le da al Ministerio de la Mujer la suficiente capacidad para que ésta pueda llevar una jornada de educación, llevar una jornada de orientación a la población. Otro elemento importante, Oscar, es el siguiente. ¿Cómo se pueden combatir los feminicidios si las fiscalías barriales en esta capital, en este país, se cierran a las 5 de la tarde? Y está científicamente comprobado que más del 65% de los feminicidios que se cometen ocurren de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, las fiscalías las cierran a las 6 de la tarde. ¿Dónde se dirigen las mujeres maltratadas? A los destacamentos. Y cuando van a los destacamentos, discúlpeme, Luzón, quien las atiende, lo dijimos acá en esta mesa, son policías sin ningún tipo de formación. De formación para tratar casos sin ningún tipo de formación. Este señor vigilante, por demás, que asesinó a esta mujer que se tenía con ella una niña de 8 años. ¿Qué buscaba esa mujer, Iluzón? Y con la niña. Ella fue por la pensión. Ella fue por la pensión. Parece que estaba dando mucho viaje, porque no era la primera vez que iba. Tú puedes estar seguro, entonces, para algo de terminar en ese tipo de desenlace, ahí pasaron muchas cosas. A lo mejor le puso la pensión judicial, que hubo citación. Él la asesinó donde mismo murió una doctora que se metió a un carro ahí. Sí, que apareció en un vehículo. Que apareció en el vehículo muerta. Ahí mismo la asesinó él, en ese subterráneo, que es el parqueo subterráneo que tiene Caribe Tours. Sí, una ahí cosa en deplorable. La 27 con Leopoldo Navarro. Y hay que decir que este hombre, según los gerentes hablaron a los medios de comunicación, tenía una conducta intachable como empleado. O sea, era un buen empleado. Pero se vio agobiado por la presión de la mujer reclamando la obligación alimentaria. Fiero Valenzuela, que estos hechos, y yo lo he dicho permanentemente, y nosotros tenemos muchos amigos psiquiatras. Está el doctor Palacio, está César Mella. El doctor Dunker. Nosotros tenemos un grupo de amigos que son psiquiatras. Héctor Guerrero Heredia de la emisora. Yo no lo conozco mucho a Guerrero Heredia, pero yo sé que de aquí. Una estrella. Entonces, esos psiquiatras en algún momento deben analizar cuál es el fenómeno que se produce. Yo sé que lo han analizado, pero al menos que lo utilicen como buscando o dando algún tipo de orientación a la población. Porque mira, este hombre es un empleado correcto. Luzón, uno de los responsable, y comete un hecho de esta naturaleza. Y luego el hecho que comete lo impacta tanto a él mismo que se quita la vida. Se suicida. Se suicidó porque eso es lo que hacen en porcentaje significativo, en muchos casos. En el parqueo del subterráneo de Caribe Tour. Y eso es muy lamentable que ese tipo de cosas sucedan. Adelante, líder. Mira, para finalizar en este punto, yo quiero hacer un llamado a las autoridades. Aquí hay que revisar las políticas públicas en temas de violencia de género. Violencia. Pero es que aquí no hay política. Es que no hay, hay que revisar. No hay. Pero ¿qué es lo que hay que revisar? ¿Cómo va a haber política? Si en este país, Luzón, 3 casas albergue para 32 provincias. Pero cuando digo revisar las políticas es porque se entiende que porque tenemos una ley de protección a la violencia intrafamiliar, porque hay ciertas medidas, que porque hay unidades de atención a violencia de género, se entiende que con eso es suficiente. Por eso yo te estoy diciendo que hay que revisar las políticas. Segundo, ya no es el único caso que por quizás, y aquí vamos a especular, por reclamación de pensión alimentaria ocurre un hecho. Recuérdense la policía o la ME que en pleno juzgado de paz en el ensancho Sama, no sé si fue el año pasado o antepasado, también sufrió disparo justamente por su agresor. Entonces aquí hay que revisar las políticas como en los países más avanzados, que a la persona se le dé cuenta del salario a los que trabajan, o el mismo Estado es quien hace la persecución a la persona que tiene que cumplir con la obligación. No poner a una mujer, porque aquí ahora mismo esa mujer, a falta de un Estado, de crearle los mecanismos para conseguir esos chelitos para que pueda mantener esa niña, la expuso. O sea, o el aparato judicial también. A lo mejor le dieron la orden a ella para que se la llevara a él de citación, de la manutención. O a lo mejor ella fue a decirle, te voy a poner una querella como tú no cumplas. Y esa misma situación la expuso ante ese excelente empleado, como bien dicen su jefe,
pero como la violencia se da en ámbito interno, no sabemos si esta persona era un elemento violento. Entonces, el Estado debe de revisar las políticas y hay que ver qué es lo que se está haciendo desde el Estado sobre la base que cada día hay que frenar que más mujeres sigan muriendo en la República Dominicana. Llévatelo, Félix. Son las 11:24 en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Don Roberto Valenzuela, buenas noches. Buenas noches, saludados todos, porque no hay tiempo, porque somos un grupo grande, y hay dos compañeros ahí que están ahí, que faltan por hablar. Aquí tengo varias personas que escribió en relación al tema que iniciamos, Tocayo, Gilbert y los demás, de Alofoque. Él dice, es Giovanni, muchachito, el joven se llama Giovanni. Dice él que Alofoque, la entrevista de Alofoque se llama Sin Censura. Alofoque sin censura, ¿qué se llama? Alofoque sin censura. Dice, Sí, pero siempre hay una censura que es la de la ley. bueno. Esa es la de la ley, eso no dice que sin censura, ¿no? Bueno, pues muy bien. Lo que te digo, o sea, que se llama así. Otro amigo pregunta, y este no me pone su nombre, Gilbert, que en qué está la ley de la juca, que si ese es un expediente cerrado. No, eso está en el Congreso todavía. Se aprobó ya. Se aprobó, hay que esperar que el presidente la firme. La de la juca es el que el Senado la sancionó en sus 2 lecturas, Sí. pero entiendo que falta la Cámara de Diputados todavía. Lo que pasa es que ya la Cámara la envió. Ya la Cámara la Sí, había falta enviado. que le envíen al Poder Ejecutivo. Entonces tiene el Senado que enviarla al Poder Ejecutivo. Exactamente. Ok, o sea, ahí está su respuesta, querido amigo, de esto, de Alofoque. Pero que no fume juca, el que te está preguntando. No, él, me parece que él está muy preocupado Que no fume eso. por el tema de la juca. O sea que... Porque yo mucha me preocupo gente- cuando la economía está mala porque yo no tengo dinero. Y cuando para tener. Bueno, él siempre ha estado muy preocupado. Hay la señora doña Elsa y su marido también me escribe. Elsa, y dice que también su marido plantea la misma posición. Ellos son 2 venezolanos que están en el país. Y esta es una discusión que viene desde ayer. Doña Elsa dice que si yo defiendo tanto a los venezolanos, que por qué no me voy a Venezuela. Bueno, que por qué no me voy a Venezuela. Y que en Venezuela hay una situación muy difícil, que me recuerde que no hay ni siquiera papel de baño, ni rasuradoras para las mujeres rasurarse. Eso me dice esta señora que es venezolana, que reside en el país, que ella dice que nos escucha todas las noches, que hay un grupo de venezolanos que nos escucha. Y yo le digo a los venezolanos, su situación en República Dominicana, no, a ustedes se les debe proteger, porque son personas que salen por una situación muy especial de su país, una situación política. Nadie quiere abandonar su país. Yo nunca he estado en contra de ustedes. Yo estoy claro con la izquierda latinoamericana. Pero hay que estar claro que quien produce la situación de desequilibrio en todos los países, que no es únicamente Venezuela, la misma desestabilización económica, todo siempre un pretexto. Siempre Estados Unidos tuvo el pretexto para derrocar a Bush, para derrocar a Jacobo Arbenz en Guatemala, para derrocar a Salvador Allende. Ustedes están viendo lo que está pasando ahora en Venezuela. Eso mismo le hicieron a Salvador Allende, que buscaron unos títeres, unos sindicalistas y desestabilizaron la economía igual. Mire, 1973, lo mismo que le pasó a Allende está pasando ahora en Venezuela. Te van desestabilizando. Lo mismo que le están haciendo a Nicolás Maduro fue lo que le hicieron a Fernando Lugo en el 2009 en Paraguay. Lo mismo. Y luego pusieron a alguien que responde a ese país. Y así usted sigue sucesivamente. Luego se lo hicieron a Zelaya en el 2011. Luego también se lo hicieron a Dilma. Y así. Que a Dilma no solamente que quitaron a Dilma del medio y pusieron a quien quisieron, sino que también luego le tocó a Lula, que era
una persona con una gran posibilidad. Pero en Argentina fue lo mismo. Eso es lo que nosotros, yo particularmente, que siempre he simpatizado por las revoluciones o estos grupos latinoamericanos, o la izquierda, como usted quiera llamar, eso nosotros lo denominamos contrarrevolución. Mire esto, para no seguir hablando mucho. Dice Bernie Sanders, que junto con Hillary, compitió la nominación presidencial, Hillary lo derrotó. Dice Bernie Sanders lo siguiente: todavía hay millones de personas en el mundo que siguen creyendo que la crisis que padece actualmente Venezuela es culpa de Nicolás Maduro y no del brutal bloqueo económico, oiga bien, impuesto por los Estados Unidos al no tener el gran acceso y control del petróleo y sus recursos naturales. Pero así son los medios de comunicación. Te hacen odiar en la opinión pública y amar al opresor. No sé si tú recuerdas, Fiero, la semana pasada tratábamos el tema de Venezuela. Yo te decía a ti que había una base preparada en Colombia, ¿recuerdas? Y en Curazao, que estaba lista solamente esperando una orden, ¿recuerdan? Lo confirmaron hoy ya eso. Y cada vez más las condiciones se están dando en Venezuela para que Maduro salga volando de ahí. Lo primero es, Gilbert, que Estados Unidos le congeló las cuentas. Ya ellos le entraron a eso. Lo segundo es que Maduro no aceptará nuevas elecciones en Venezuela, tal y como alguna gente propone. ¿Tú sabes por qué? Porque si Maduro acepta nuevas elecciones en Venezuela, estaría aceptando que las elecciones que se celebraron en mayo no fueron del todo limpias. Bueno, según las sanciones más fuertes en el día de hoy que anuncia el gobierno de los Estados Unidos, hay que hay un congelamiento de $7,000 millones. Tú sabes que Estados Unidos le compra el 40% de todo el petróleo de Venezuela. La empresa la multinacional Citgo, que es venezolana. Uh-huh. Entonces hay $11,000 millones más que son a futuro, que también están congelados. Lo que se dice es que dentro de 10 días Venezuela no tendrá combustible para vender en el mercado venezolano. Sí, un proceso. Y si decide vendérselo a otro país, las cosas van a ser muy complicadas. ¿Sabes por qué? Porque el costo de transporte y el tiempo que se llevaría eso complicaría las cosas radicalmente. En 10 días Venezuela tendrá un caos social, Guaidó peor que el que está. Nombró a 10 embajadores. Sí, ya. En 10 países ya. Sí. Honorífico. Puede ser, sí, bueno, pero de todas maneras puede ser manejado eso, ya que él recibe el apoyo de algunos países. Está recibiendo el apoyo de algunos países. Y la oposición en que se encuentra Venezuela hoy cada día se va a complicar más. ¿Tú sabes por qué? Porque en Venezuela la oposición no va a aceptar un diálogo. Bueno, no va a aceptar un diálogo. Mire esto. Entonces, ahí se escogió un tuit, todo lo que defendemos a Venezuela, hasta la muerte, de mi parte. Esto fue lo que dijo Chávez. Dijo Chávez: la causa de la agresión a Libia, Irak y Afganistán fue el petróleo. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo. Lo más fácil para el imperio sería poner en Miraflores, es decir, en el Palacio Presidencial, otra vez a un títere. Si quieren la paz, prepárense para la guerra. Eso dijo Chávez, porque sabía lo que venía. Digo ya, para despedir mi comentario, que entre el año, en 1922, durante la intervención norteamericana, un día 30, ya vendría siendo un día como mañana, pero el día 30 de enero de 1922, cierran el periódico La Información de Santiago, que todos conocemos. ¿Por qué cerraron ese periódico? Bueno, porque él se estaba quejando sobre la invasión norteamericana y las agresiones. Miren que nosotros, un país como República Dominicana, que hemos sido tan agredidos, cómo cerraron periódicos, cómo cerraron el listín diarios, para que sepa, a nosotros no nos luce apoyar a los agresores,
no importa de dónde vengan. Eso es verdad. Eso debe ser para nosotros como nación un asunto de principio. Porque nosotros hemos sido objeto de varias intervenciones militares. De la República Dominicana no le luce, ni le va a lucir nunca apoyar intervenciones militares a ninguna nación del mundo. Entonces despido mi comentario diciendo que viva Chávez y que viva la Revolución Bolivariana. Llévatelo, Félix. Son las 11:35 en la noche. Es fuerte. Un tremendo técnico. Esta es la Z101. Maldito. No, pero estaba haciendo su trabajo. Usted no tiene que... Sí, porque él golpeaba a los chiquitos. No, pero no. Donde se inventó cobrar el impuesto a todas las empresas pequeñas fue ese señor que en paz descanse. Usted sin ofender puede criticar al que usted quiera. Bien. Bueno, usted lo embarra. Rusia sigue diciendo que va a defender los intereses en Venezuela. Dice, ante la decisión de Estados Unidos de congelar los pagos a la petrolera venezolana PDVSA, el gobierno de Vladimir Putin la calificó de ilegal y dijo que analiza acciones que tomará. Yo le voy a decir una cosa. El actual presidente de los Estados Unidos, que lo han estado vinculando mucho a Rusia, si hay alguna, como decimos popularmente, si tiene cola que le pisen, que no se mueva mucho en ese sentido. Bueno, digo, porque mira, diciendo, porque Putin, por decir algo, porque yo creo que el gobernante más tigre que hay ahora en el mundo es Putin. Y es un tipo frío. Sí, calculador. Sí. Que hace deporte y toda la vaina. Táctico él. Pero, entonces, no, es un político yo digo ese. algo, ustedes saben que Donald Trump ha estado siendo investigado por ese asunto de su complicidad con Rusia y todo eso. Mira, y dicen que esas sanciones, perdóname, de Estados Unidos a Venezuela, que ellos la van a analizar, porque ellos no van a aceptar están congeladas todas las cuentas. El asunto puede ir más allá. Don Gilbert Guzmán, buenas noches. Ok, miren, señores, nos queda poco tiempo. Yo creo que hay que hacer un comentario breve. Pero la gente está despierta. Sí, la gente está despierta, ya la gente se queda. La gente no se duerme. Pero ese punto no lo han analizado mucho. Y estamos en el mundo. Que Putin cuando viene a ver tiene ¿cómo fue que dijo Hipólito? Que tenía uno agarrado por el pichirrí. Por el pichirrí. Bueno, señores, martes 29 de enero, 11:37 de la noche. La denuncia hecha por el equipo de campaña del expresidente Leonel Fernández. Yo quiero hablar algo de eso. Yo sé que el tiempo no va a dar porque es un tema muy extenso. Y para tratarlo necesitamos mucho tiempo, pero por lo menos vamos a hacer algo rápidamente. Miren, parece que en lo que se nota, esta denuncia hecha por el equipo político del expresidente Leonel Fernández comienza a tener razón. Comienza a tener razón porque ya en el día de hoy aparece Quirino en las redes sociales, tratando el tema de Joao y Leonel Fernández. Qué casualidad que hoy aparece Quirino tratando ese tema. Con informaciones desfasadas que nadie cree en él. ¿Entiendes? Entonces hay que ver bien, porque mucha gente ha salido a tirarle las cajas y los cajones al expresidente de la República. Pero primero yo pienso que esa gente que está haciendo ese tipo de alusión debe de investigar. Yo quiero hacerlo un poco más objetivo posible en este comentario, porque ahorita dicen, no, Gilbert Guzmán es leonelista. Pero si mañana vengo y defiendo a Danilo, mañana dicen que soy danilista. Pero si vengo el viernes y hablo de Hipólito Mejía, dicen que soy de la gente de Hipólito y de Luis Abinader. Pero allá la gente. Lo cierto es que las informaciones que hay, señores, es que la campaña tenía como objetivo salir a partir de mañana miércoles en un periódico de circulación nacional. Tú dices la campaña sucia. Sí, la que denunció el equipo de campaña. Los datos que tengo, hoy no voy a decir la gran cantidad de datos, pero ya le estoy avanzando las informaciones que me dieron. En un periódico de circulación nacional de la mañana, no lo voy a mencionar, es un periódico de mucho prestigio. De mucho prestigio. El programa está elaborado. ¿Qué va a ocurrir? Hay que esperar
porque como aparentemente le mataron el gallo en la funda, como se dice popularmente. Me quitaste la palabra de la boca. Sí, se le En mi mató pueblo el gallo a eso en la le llaman funda. popularmente matar el gallo en la funda. Vamos a ver qué ocurre. Pero miren que someramente ya Quirino está siendo rodado, lo están dejando rodar por las redes sociales en el día de hoy. Si no hubiese salido el equipo de Leonel adelante con esta denuncia, hoy eso que Quirino está diciendo en el día de hoy, mañana probablemente hubiera sido titular en los periódicos. Pero tú sabes, yo creo que no, Gilbert. No, yo creo que no hubiese sido titular, porque es que Quirino perdió la credibilidad. La gente no cree en Quirino. Lo que Quirino diga o deje de decir, ya la gente sabe que eso no es más que un montaje burdo. Bueno, tiene tan poca credibilidad que hizo que Leonel retrocediera en las aspiraciones de su candidatura en el año 2015. Tiene tanta credibilidad que armó un rebú al punto que Leonel dijo, no, lamentablemente, tuvo que permitir que la reelección pasara en el año 2015. Yo no creo que ese fuese el principal elemento para que Leonel Fernández decidiese no luchar internamente en el 2015. En política, Leonel Fernández decidió preservar la unidad del partido. Yo no creo que ese haya sido el elemento primordial para que Leonel Fernández haya decidido darle la oportunidad a que Danilo se repostule nueva vez. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Qué es la campaña sucia? ¿Qué tiene como objetivo? Debilitar la imagen del contrario. Eso busca la campaña sucia. O la campaña negativa, básicamente, que el que ha estudiado marketing político sabe realmente a qué yo me estoy refiriendo. Pero ¿cuáles de los gobernantes en este país no han sido objeto de campaña sucia? En el año 62, profesor Juan Bosch fue objeto de la campaña sucia que montó la Iglesia Católica a través del padre Láutico García, cuando decían que él era un comunista consagrado, pero como quiera ganó las elecciones. Y finalmente hubo un debate. Y finalmente hubo un debate con Láutico García, y el oficiado por la Iglesia Católica. Propio Bosch. O sea, Juan Bosch, en el año 90, 94 también, ¿verdad? Que también fue objeto de la campaña sucia. Ustedes recuerdan aquello de que yo no creo en Dios. Eso fue algo editado. Eso fue en el 86. Gilbert, ¿y qué no decir de José Francisco Peña Gómez? Exactamente. Peña ¿Qué Gómez, no le hicieron al prócer José Francisco Peña Gómez? Haitiano, que también se usó mucho la campaña sucia, el vudú aquel, los vinchos, que le hicieron una tremenda campaña negativa. Salió Peña Gómez de que levantando Peña la Gómez. mano. Pero era un hombre con un hombre con un espíritu tan grande que antes de fallecer, de morir, perdonó a todos sus adversarios. Exactamente. Yo los perdono. Entonces, de campaña sucia adolecen casi la mayoría de los últimos candidatos que hemos tratado en los 40, 45 años que hemos entrado a la etapa democrática en la República Dominicana. No es que adolecen, sino que han sido víctimas. Sí, que han sido víctimas, es correcto. Sí. Entonces, Luzón, ustedes recuerdan que para la campaña del 2015, el propio Wilton Guerrero utilizó campaña negativa en contra del expresidente Hipólito Mejía. Sí. Ustedes recuerdan que lo acusó de haberse montado en el quedó muy feo. En el avión del Chapo Guzmán. Pero tú sabes que a partir de ahí, señores, la personalidad comenzó a perder credibilidad. Sí, la personalidad de pública tiene que tener cuidado. Debe administrarse mejor, Wilton. A partir de ahí a Wilton no le hacen mucho caso. Es que no lo merece. No le hacen mucho caso. ¿Y ustedes saben lo que dijo Wilton hoy? Señores, con la moral de una persona, aunque sea político, no se puede estar jugando. Yo no sé si es que él quiere estar en los medios de comunicaciones todos los días. Hoy dijo el señor Wilton que Buche está planificando secuestros y asesinatos desde la cárcel donde está. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo no sé, pero Wilton debe administrarse. Entonces, señores, esa campaña negativa ha estado siempre presente en toda la historia política de la República Dominicana. Y eso es lícito, es legal. Porque esto es una guerra política.
de inteligencia. La política para hombres y gente inteligente. Pero mira, por cierto, lo que tú dices que es lícito, es legal. Hay cosas que son lícitas, pero no convienen. No convienen a la sociedad, no convienen a la nación. Son estrategias de campaña y no están prohibidas. No están prohibidas, pero por eso te digo que es lícito. precisamente lo que señalaba Luzón, jugar con la imagen de una persona te puede ser lícito o conveniente. Bueno, esa es No otra creo. cosa. Deberían existir regímenes más fuertes para que castiguen eso. Gilbert. Entonces, Gilbert, un paréntesis. La ley electoral debería. Tú sabes. Debiera de prohibir la campaña negativa. Tú sabes que que aquí las leyes son muy benévolas. Cuando no en ese se tiene sentido. debate, cuando no se tiene propuesta política, cuando no está el debate, entonces se acude a las prácticas, a las peores prácticas. Señores, la difamación, muerte moral. Campaña negativa. ¿Tú sabes por qué la ley? Pero hay debate. ¿Tú sabes por qué la ley no prohíbe la campaña, negativa? ¿Tú sabes por qué la ley no prohíbe la campaña negativa? Porque precisamente son los políticos que hacen la ley. Claro. Luzón, usted sabe que a esa persona que mencionaron en la rueda de prensa del equipo político de Leonel Fernández, JJ Rendón, en un momento le hicieron una pregunta, una periodista le preguntó que si su trabajo consiste en descabezar adversarios políticos, y usted sabe cuál fue su respuesta. Si todo está dentro de la ley, yo no tengo escrúpulo. Si todo está dentro de la ley, yo no tengo escrúpulo. Es una persona con un amplio historial de casos en toda América Latina y realmente una persona que ha tenido muchos problemas. Su especialidad es esa. Claro que sí. Ha tenido muchos problemas. Son profesionales de la campaña. Eso es campaña negativa, señores. Es que te trabajan todo eso. La psiquis del ser humano. Es que es un profesional en eso. Claro, profesionales. Como hay profesionales en campaña positiva, hay profesionales en campaña negativa. Él es un experto en eso. Los dos se necesitan en el proceso político. Regularmente los de campaña positiva regularmente trabajan sobre la base casi siempre del poder en las acciones de un gobierno para luego candidatear. Claro que sí. Y los dos se necesitan en el proceso político. Claro. Tanto negativa como positiva. Obligatoriamente. Acuérdate que en todos los estamentos políticos hay quienes están designados para hacer el trabajo sucio. Exactamente. Entonces, señores, oigan bien, no solo en República Dominicana se utiliza la campaña negativa, también en Estados Unidos. ¿Recuerdan la campaña pasada entre Hillary y Donald Trump? Fue fuerte. Fue fuerte y todavía de la campaña negativa contra Trump, de la joven esta que vende servicios sexuales, todavía está en la palestra, eso está en los tribunales. ¿Pero a qué le llamamos campaña sucia en realidad? La campaña sucia es la campaña negativa, yo lo definí ahora. Okay, el objetivo es debilitar la imagen del contrario. Pero más bien no es solo negativa, hay que agregarle siempre, lo de sucio va más allá. Porque negativa puede ser cualquier cosa. Pero aquí cuando se habla de campaña sucia, estamos hablando de situaciones que involucran a la persona per se. Así levantar calumnia. Errores que tú has cometido. Levantar calumnia. Asuntos humanos, asuntos personales. Sí. Que en algunos de los cuales no necesariamente tienen que ser mencionados en un proceso de campaña. O que tengan que ser la campaña negativa te involucra la honestidad, la capacidad, los errores que tú has cometido. Y buscar debilitarte en esa línea. Se fundamenta mucho en la calumnia. Mira, Peña Gómez, por ejemplo, le tenían el estigma de que era haitiano. Ese es número uno para Peña Gómez. Otra cosa era que Peña Gómez en una ocasión lo sacaron en un periódico, en una fotografía, levantando la mano de que ante una brujería, una cosa de exactamente, un vudú, bailando vudú. Sí, exactamente. Entonces, son situaciones. También lo acusaron. A Peña Gómez llegaron a acusarlo también de bregar con el mismo narcotráfico. O sea, sí, también. Sí, lo llegaron a acusar. En el 2012, Wilton señaló a Hipólito que se había montado en uno de los aviones del Chapo Guzmán y fue a buscar dinero. Al final tuvo que retractarse. Pero tú sabes que Wilton se retractó, ¿verdad? Al final tuvo que retractarse. Sí. Quedó muy mal. En la campaña pasada del 2015 también, el presidente Fernández, para quitarlo del camino, le sacan esta campaña negativa de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Ustedes lo saben. En el 2008, a Miguel Vargas le sacan el caso Marbella. ¿Ustedes recuerdan eso?
que era Leonel y Miguel Vargas que estaban compitiendo. Sí. En ese tiempo Miguel sacó un 42%. En Todavía cambio, con el PRD. en Todavía cambio, con el PRD. en los 3 periodos en que Leonel Fernández fue presidente, nadie puede decir que se usaron campañas sucias contra ningún candidato. Leonel Fernández, el equipo de Leonel Fernández, que yo tenga conocimiento, no sé si ustedes recuerdan algún caso, no se puede señalar un solo caso en que se usó campaña sucia en un gobierno de Leonel Fernández. Pero ya al final del comentario quiero decir que el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, ha llamado al comité político a que convoquen una reunión para el próximo día 4 de febrero para tratar de limar las asperezas. El comité político tiene más de 3 meses que no se reúne. Sí, que no se reúne. Entonces, vamos a ver cuál será la decisión del presidente Fernández, que es que tiene que convocar, porque es el presidente del partido. Y Reinaldo Pared Pérez tiene que hacer llegar la información. Pero me extraña algo, para cerrar. Me extraña algo. Que Temístocles Montaz fuera un miembro del comité político, funcionario del gobierno. Danilo lo manda a buscar preso a su casa y sale defendiendo a Danilo. Increíble. Y echándole la culpa a Leonel Fernández de que está buscando dividir el PLD. Ahora, cuando fue ayer en una rueda de Temito se ha visto inclinado según la circunstancia en que le ha presentado la vida. A la verdad. El hombre es él y su circunstancia, como dice Gasset. Hay que estar vivo para ver cosas. Llévatelo, Félix. 11:53 minutos en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto, hermano. Yo voy a ser breve en el comentario, porque el tiempo apremia. Recientemente, nosotros escuchamos una declaración, eso fue el año pasado, específicamente en diciembre. Nosotros escuchamos una declaración del jefe de la policía, donde él decía que el tema del operativo que él puso en marcha, Ciudad Tranquila, iba a ser afectado por el tema del levantamiento de la hora para vender bebidas alcohólicas. Eso fue una denuncia que él hizo. Pero después nosotros vimos donde el director del IDAC, Alejandro Herrera, denunciaba vuelos ilegales en República Dominicana. Y hoy, Rafael Sánchez Córdoba, el ministro de Salud Pública, denuncia que en la República Dominicana el 24% de las mujeres que paren son de origen haitiana. Y nosotros nos hacemos la siguiente interrogante. Pero es que en los últimos años, los ministros, los directores y demás personalidades que ocupan posiciones relevantes en el Estado se han dedicado a hacer denuncias. Ellos son los que están haciendo las denuncias. Eso no le luce a ellos. Eso no le luce a ellos porque ese no es su rol, estar haciendo denuncia. El rol de ellos realmente es resolver, buscar soluciones para resolver los problemas en el país. Todo el mundo sabe aquí cuál es la situación de las fronteras. Todo el mundo sabe cuál es la situación de los hospitales en la frontera dominicana, que las haitianas consumen una parte importante del presupuesto en los nacimientos de niños haitianos. ¿Tú sabes cuánto gasta Salud Pública en los partos a las haitianas en República Dominicana para beneficiarla? 1.500 millones al año. Pero tú sabes qué es lo que yo quiero resaltar, 1.500 millones. Que los funcionarios, los directores, se han enfocado en hacer denuncias, cuando lo que deben es sentar. Ese no es su rol. Su rol no es denunciar. Pero su rol es sentarse con el presidente de la República, preparar planes y ejecutarlo para que las cosas marchen bien. ¿En qué marco ellos están hablando? Porque hay momentos que la sociedad requiere de una información, o los medios también. Tú ves prudente, Roberto, que el jefe de la policía diga, miren, el operativo que nosotros lanzamos va a ser afectado porque se levantó la venta de bebidas alcohólicas. Eso es una incongruencia. No, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como una incongruencia. ¿Tú sabes por qué? Porque se está adelantando a un proceso. Me imagino que en el momento que lo hizo, y fue un tema que debatimos, no fue que salió a decir, mira tal cosa. No, tal cosa no. Se supone que, por ejemplo, te decía, si la prensa, en caso de que haya sido así,
está buscando una información sobre algo. ¿Qué usted cree acerca del levantamiento que se hace a la medida que es que no fue así, Roberto, no lo acomode, que no fue así. ¿Cómo fue? No, él no lo acomoda. ¿Quién dijo No, eso? él No lo está acomodando, él lo está arreglando. Él lo está arreglando. Tremendo sastre. Él lo está arreglando. Y el único sastre que hay aquí soy yo, porque yo estudié esa vaina. En el marco de que el jefe de la policía no está llamado a decir, el jefe de la policía no está llamado a decir que el operativo que él lanzó va a ser afectado por otra medida que tomó el gobierno. Es como adelantarse a algo. Miren, si mueren 50 personas más que las que murieron en el 2018, yo no soy responsable de eso. Los funcionarios públicos, los funcionarios públicos en este país no pueden darse a la tarea de estar haciendo este tipo de señalamientos. Es buscar soluciones. Por ejemplo, la ley de Pareto. Es una resolución del Ministerio de Interior y Policía. Exactamente. Beban romo y después le dice a la policía, vete atiéndelo, que se están borrachos. Atiéndelo. Entonces, eso es una incongruencia. Pero ahí es donde eso es una Estado incongruencia. no puede hacer Mira, eso. yo nunca he sido, no yo eso. nunca he estado de acuerdo con que se esté anunciando precisamente de que a partir de tal fecha el horario No, es una en vagabundería. la discoteca y sitios de diversión es abierto, ya no hay restricción. Eso Ya no hay restricción. Si tú quieres, tú lo puedes hacer, pero no lo anuncies. Eso es por Dios. populismo. Eso es relaciones públicas. Populismo es Populismo. Pero no lo anuncies. Y por otro lado, el jefe de la policía. Tú estás incitando a que la gente se emborrache y ande vuelto loco por ahí, creando escándalo y matándose porque la gente ve que se emborracha. Mira cuáles son tres elementos. El Ministerio de Interior hace la resolución, pero el Ministerio de Interior es el jefe del jefe de la policía. Y le dice, todos tus hombres, prepáralo para que todo el que beba, ustedes lo protejan, ¿verdad? Y entonces, el que esté borracho, que se parte una pierna, se rajó la cabeza de un accidente, el Estado dominicano, el mismo Estado, tiene un presupuesto para que vaya al Darío y vaya al Ney Arias Lora a que se arregle el pie que se rompió. Ya el finalmente, Estado no puede hacer eso. Finalmente, Gilbert. Buen análisis. No, yo quiero decir, Luzón, que finalmente eso es así. El rol de los ministros, el rol de las principales figuras del gobierno no es denunciar, es buscar soluciones para que esta sociedad se encamine por un buen futuro. Dale fuerte, hombre. Y vámonos de aquí. Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la red.